Estamos mirando ahora la Parashat HaMishpatim, que está en el libro de Éxodos, el capítulo 21, después de haber leído la semana pasada lo que es los 10 mandamientos y las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Comenzamos sobre esta porción de esta semana, Parashat Mishpatim, y comienza diciendo, Va'eleh HaMishpatim asher ta'asim lefanechem. Es decir, y estas son las leyes que colocarás ante de ellos. Y aquí comienza que si adquieres un siervo judío durante esos 6 años servirá y en el séptimo día saldrá libre, sin cargo. La ley civil y la ley, lo que es ritual y todo, se encaja en este pasaje de esta porción de lo que es la Parashat de Mishpatim. La justaposición de esta porción, que se trata principalmente acerca de las leyes civiles y la responsabilidad civil con los 10 mandamientos y las leyes del altar, nos abre los ojos a la característica de lo que es el judaísmo, que muchos juzgarán sorprendentemente. Para Dios no existe un ámbito de la religión en el sentido coloquial del término. La mayoría de la gente circunscribe la religión a la esfera de lo estrictamente ritual y espiritual. La cultura occidental traza una línea divisoria entre, por ejemplo, la Iglesia y el Estado. Para la Torá no existe tal distinción. Por lo contrario, todos los ámbitos de la vida están entrelazados en lo que es la santidad que se genera de hacer negocio, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley judía, y no es inferior a lo que proviene de la devoción y en los asuntos rituales. Los sabios enseñan que a quien desea ser un piadoso, es decir, una persona escrupulosa, piadoso, devota, debe ser muy meticuloso en áreas relacionadas con las leyes civiles y la responsabilidad civil. Melei Adinakim. Eso según Baba Kama 30a. El concepto del templo en el judaísmo se aplica tanto en la corte como en la sinagoga. Ese es el mensaje central que nos transmite la ubicación continua de ambos pasajes y capítulos. Con la base en esa proximidad, los sabios deducen que el Sanhedrin, que era la corte de 71 jueces que constituye la suprema autoridad en temas halágicos, debía tener su asiento en el monte del templo, junto al templo mismo, pues tanto como uno y el otro son expresiones de santidad y de servicio a Dios. Un juez que dicta sentencia acertadamente es considerado como un socio en la creación, en tanto que quien comete atropellos judiciales es un destructor del mundo de Dios. Por lo tanto, es lógico que la Torá, inmediatamente después de habernos permitido reconocer el poder de Dios, manifestando en los milagros en la partición del mar y la revelación del Sinaí, ahora nos presenta leyes que parecen casi mundanas, aunque en la realidad de mundano no tienen nada. Más bien son expresiones de la grandeza de Dios, no menos intensa que el primer mandamiento, con su elocuente proclamación de la existencia y la soberanía divina. Este punto aparece gráficamente ilustrado en el primer grupo de leyes de la porción que estamos tocando en esta porción de esta semana, y es de los siervos judíos, hasta la persona del más bajo escalafón de la sociedad. Los siervos y las siervas han sido creadas a imagen de Dios, por la cual la Torá legisla del trato que debemos dispensarle con una atención al detalle no inferior al que dedica los rituales al servicio del templo y en Yom Kippur. Por ejemplo, hay aquellos que se guían solamente por lo que es la Kabbalah, y según los conceptos místicos de la Kabbalah, uno puede llegar a negar que en el ser humano existe la imagen de Dios. Sin embargo, la Torá es muy claro que Dios creó a lo que es a la humanidad con su imagen y semejanza.
El Ramban comenta que la ley civil es una extensión del 10º mandamiento y su prohibición de codiciar lo ajeno. Para saber las áreas en que se aplica esta restricción, debemos estar conscientes de las cuales son los derechos y los bienes de los demás. Al explicar este concepto, Soforno comenta que ese último mandamiento nos prohíbe codiciar todo aquello que pertenezca a nuestro prójimo. Por eso ahora la Torá comienza definiendo los límites de las propiedades ajenas o la propiedad ajena. Evitar perjuicio a los terceros. El Talmud enseña que quien desea convertirse en una persona devota deberá prestar mucha atención a las leyes sobre daños y prejuicios. Baba Kama 30a. Esto desmiente en forma categórica a quienes equivocadamente y con pasmosas frecuencias sostienen que la religión no trasciende a lo ritual y las paredes del templo. Aquel que es irresponsable con los bienes de los demás es tan poco religioso como aquel de que descuida en la observancia del Shabbat y de las leyes de Kashrut. El aforismo de los sabios demuestra que la Torá abarca los ámbitos de la vida y de la santidad y es un todo indisoluble. En efecto, proceder con la justicia en asuntos monetarios constituye un prerequisito para la seguridad nacional de Israel, como afirma el profeta Isaías. Tras advertir acerca de la catástrofe y el exilio eminente, Sión será redimido con justicia y sus cautivos con rectitud. Isaías capítulo 1, verso 27. Claramente la justicia habla de lo que es la sedacá y la rectitud es la forma de andar. Y dice el verso 1, Va'ele hamishpatim, y estas son las leyes. La conjunción y el punto es una conexión entre este capítulo y el capítulo anterior del capítulo 20 y del que describió los 10 mandamientos y el altar, así como eso describió los 10 mandamientos del altar, así como esos mandamientos fueron entregados en el Sinaí, lo mismo podemos decir de estos. El Sanhedrin y el templo deben estar situados en una forma contigua, como se explicó anteriormente. Asher ta'asim lefanechem, y colocarás ante ellos. Se les ordenó a Moshe que enseñara no solamente las leyes, sino también sus principios, sus lógicas, sus subyacentes, para que el pueblo lo entendiera a cabalidad y pudiera aplicarlo correctamente cuando surgiera la necesidad. Las leyes deben ser colocadas ante de ellos sin dejar de lado detalles alguno, igual como una mesa puesta y servida para los comensales. La disputa deben ser llevados ante ellos, es decir, ante los jueces judíos, quienes decidirán de acuerdo con las leyes de la Torá. Si los judíos llevan sus pretensiones en un tribunal de no judío, incluso si sus leyes son las mismas que en determinada instancia, esto constituye una profanación del nombre de Dios, pues equivale a declarar en público que el sistema judicial de ellos es superior a la de la Torá. Y es por eso que el judío no lleva a otros judíos, no sea que ha sido advertido o avisado por el mismo tribunal a una corte no judía. Bueno, siervos judíos. En esto lo vamos a entrar en el próximo video porque esto involucra muchos de los conceptos de lo que es empleo o como también es servicio. Cuando había judíos como siervos de otros judíos, había muchas leyes que embarcaba esto y eso lo vamos a ver en otro video. Shalom, shalom y que tengan una buena semana. Shavuot Tov, shalom.